Bueno, buenas noches, muchas gracias por asistir a esta charla, encuentro y diálogo entre amigos, porque realmente nos conocemos casi todos, somos del Triángulo de la Miseria y nos conocemos todos de los campos de tierra, de pegarnos patadas unos a otros, aunque yo no pegaba patadas, a mí me las daban a mí, pero sí es verdad que bueno, agradecido de estar aquí. Empezamos, es una nueva época para nosotros. Estamos intentando mejorar el local, la sede social del Carrizal, para intentar recuperar lo que se ha perdido, ese sentimiento de pueblo que había antes, ¿no? Era tanto el Carrizal de fútbol como el pueblo en sí era uno. Y eso se ha ido perdiendo y a ver si lo podemos recuperar pues con estas charlas. De hecho, estamos viendo que hemos creado la charla en esta y la de mañana, y estamos viendo que poca gente joven. Entonces, esa es un síntoma de lo que nosotros vamos a intentar, ¿no? Traer a los niños, traer a los jugadores del Carrizal actualmente y que vean esas fotos donde están sus tíos, sus padres, sus abuelos o familiares en sí, y que reconozcan dónde se jugaba en este campo de tierra, y que ahora lo tienen todo y parece que no tienen nada, ¿no? Y antes teníamos que recoger hasta las piedras, ¿no? Entonces, de eso se trata, de que ellos, que son historia viva, han sido directivos de diferentes clubes de la zona, de Estrella, Ingenio, Dorama, Momo, que fue del Carrizal también y ahora del Valo, Tino en el Cerruda, y Paco Socorro, que ha estado también en Carrizal. Entonces, vamos a oírlo, vamos a escucharlo, y espero que sea bonito, y seguramente pues intentaremos interactuar entre charla y charla, ¿vale? Le dejo el micro a Pedro. Poquito, Pedro. Sí, gracias. Lo primero, decir que soy Pedro Galván, hijo de Antonio Galván y de Rita Díaz Espino. Lo primero, hay que decir que hace unas semanas atrás vimos el Mundial de Fútbol, ¿verdad? Y vimos la pelota rodar, ¿no? De todos los equipos del mundo. Para mí, lo más importante no fue la pelota que rodaba, sino la cultura, la expresión, las manifestaciones de todos los pueblos del mundo que allí estaban. Los pueblos africanos, los pueblos coreanos, orientales, los americanos, incluso los europeos. Eso para mí, el colorido, la forma de ser y de estar de cada uno de ellos, no digamos los argentinos, ¿no? Se hablaba de eso, se hablaba mucho también de los mexicanos. Y con eso quiero empezar lo que es el patrimonio. Somos hijos y hijas de los pueblos del sur. Hijos e hijas que en un momento determinado empezamos a construir equipos de fútbol, que era el patrimonio, la vivencia, la expresión más importante de los hombres y mujeres del sur. Recuerden los campos de fútbol que había en aquellos entonces. Campos de tierra, de polvo, arena, y no digamos de viento. Aquí tengo los chicos del viento hacia abajo, la gente de Arinaga, la gente de vecindario. Y ese patrimonio es lo que hoy vamos a reivindicar aquí. No para resucitarnos nada más, sino que incluso para hacerlo presente e intentar por todos los medios que ese patrimonio sea un nuevo fruto para las nuevas generaciones. Por eso está con nosotros hombres, porque en aquellos entonces eran los hombres quienes asumían un poco los cargos directivos, hombres como Socorro, como Eusebio, como Pedro Sánchez, como Momo, como Tino, como Celo, que seguramente lo han dejado todo en esos campos de fútbol para entregarse no a un equipo de fútbol, sino a un pueblo, porque lo que ellos defienden seguramente no es un equipo de fútbol, es un pueblo, vecindario, Arinaga, lo digamos aquí Carrizal, y eso es lo que importa. En otros tiempos, como decía Mario, en otros tiempos detrás de un equipo de fútbol, Pepe, había un pueblo, y esperábamos que llegase un domingo por la tarde, ¿para qué? Para ver el partido de fútbol. ¿O no era así, Momo? Bien. Entonces yo pregunto, digo, para debatir, por la derecha, por la izquierda, ¿no? Me gustaría que primero expresasen cómo eran aquellos pueblos
cómo eran los pueblos del sur, me refiero a la gente de Sardina, vecindario, Arinaga, digamos, también Ingenio y demás, ¿vale? Entonces, me explico lo que quiero decir. ¿Cómo se vivía en aquel entonces? Porque se vivía seguramente detrás del tomate, se trabajaba y el tomate era la vida, ¿o no era verdad? Luego vino el turismo, pero al principio, cuidadito, en aquellos entonces, como dice el amigo Eusebio, el amigo Mario, era el triángulo de la pobreza. Y no nos podemos olvidar de ahí. Y ustedes, amén de los amén, aquí hay gente que han estado toda la vida en su club, lo han dado todo y lo sigue dando. Porque su club no solamente era una pelota que volaba, sino que detrás de ese club había un pueblo. Te dejo la palabra, Socorro. Bueno, buenas noches. Yo no me presento porque soy casi conocido, pero más o menos. Bueno, en aquellos tiempos, hoy en día la vivencia del deporte y del fútbol es diferente a aquellos tiempos, porque yo recuerdo que en aquellos tiempos, pues, el Carrizal, cuando yo fui fundador de Las Rosas también, y que en Las Rosas se hizo un buen trabajo, ilusionemos al pueblo. Era otros tiempos, no había tantos deportes como hoy. Hoy hay montones de deportes y para uno recopilar toda esa gente le cuesta a uno mucho. Entonces Pancho Ramírez y Celedonio fueron los que me embarcaron en este tema. Primero me embarcaron para la situación del campo de fútbol. Entonces la batalla que tuvimos con este campo, y entonces Pancho Ramírez fue un poco el que me involucró en meterme como en la presidencia del campo de fútbol. Yo aquello me lo tomé, pero muy, muy en serio. El club iba a bajar de categoría, entonces en aquel tiempo se le pagaba mucho a los jugadores, había muchos jugadores de fuera. Entonces en este club pues se hizo un gran trabajo, en la parte, no había fútbol base, ya empecemos a hacer equipos de fútbol base, hacer equipos de femenino. Pero siempre, lo más que intenté yo siempre, que hubiera un respeto y una transparencia. Éramos 12 directivos y los reunimos cada 15 días. Y nosotros éramos transparentes con todos los directivos. Si a un jugador se le daba 5.000 pesetas, todos los directivos sabíamos que a aquel jugador se le daba 5.000 pesetas. Yo respetaba siempre tanto al que arrastraba con la bota como el que te ponía en la taquilla. Cada uno tenía su misión. El que estaba en la taquilla, la misión de ese directivo era la taquilla. Yo le daba el cambio y me entregaba tal igual el dinero. El que estaba para hacer la rifa, ese directivo era para hacer la rifa. Yo no tenía que estar diciendo, mira, porque no. Cada uno tenía que hacer una misión. Si tú no tienes tiempo, coge un compañero, coge a alguien y ese te ayuda. Pero el directivo ese tenía su misión de la rifa. Entonces, ahí se crió un grupo humano muy importante, que es lo que hicimos casi una familia. Y ya luego, pues, ya traje un entrenador, que fue Hassan. Hassan fue una persona también muy importante dentro de ese club. Y yo siempre me acuerdo, ahora mismo de la selección española, por ejemplo, que Hassan era un entrenador que ganaba los partidos dentro de la caseta. Los jugadores cuando salía ya con una motivación muy importante. Otra misión que yo tuve, que siempre, todos los martes me reunía con los entrenadores. Todos los martes. Nunca critiqué ni a un entrenador ni a un jugador, nunca. Eso en la cantina, no porque el entrenador, porque cambió, no, para nada. Ahora, lo cogí el martes, o cuando me reunía con él, una vez me pasó un caso y le dije, el domingo me cambia el portero. Yo no soy entrenador, ni Dios lo quiera, pero soy el cabecilla de este club. Y hacer una injusticia con un portero de mi municipio y siempre pone el de afuera porque tú lo traíste y
y no viene a estrenar, no lo entiendo. Y te digo más, cuando juega el portero del club, mentalízate, viene el padre, la madre, el tío, el abuelo, los amigos, y ese es el dinero que yo tengo para pagarte a ti. Por eso algunas veces cuando dejamos hacer un estrenador lo que le da la gana, no. Aquí hay unos dirigentes. ¿Reconozco que son otros tiempos? Sí, son otros tiempos. Pero yo creo que siempre en un club, como en todas partes, tiene que haber una disciplina total. Que no a las personas no les gusta la mejor al gusto de todos, nunca vamos a estar al gusto de todos. Pues yo lo voy a dejar pasar a otro compañero y ya después seguimos hablando. Un momentito, vamos a ver, vamos a intentar dar lo que significó ese equipo en ese pueblo, o lo que era el pueblo en ese equipo. Me explico, no es hablar del club en concreto, sino ¿qué era el equipo para el pueblo? Bueno, buenas noches, mi nombre es Tino Díaz, soy el presidente del Club Deportivo Cerruda actualmente y bueno, pues antes que nada muchas gracias por la invitación a este 75 aniversario, a estos actos del 75 aniversario del Club de Fútbol Unión Carrizal. Pues la verdad que yo, desde el punto de vista muy personal, he vivido con el Carrizal un montón de cosas, anécdotas muy bonitas en este campo, que hacía años que no entraba aquí. Yo no imaginaba que esto estuviera así, así que sinceramente pues animarles a que este club, a este local social sea un punto de encuentro de nuevo de toda la masa social de este club. Y volviendo un poco al tema que se estaba introduciendo Pedro Galván, en el sentido de qué es el club, qué sería el patrimonio, qué sería lo que nosotros estamos elaborando cada año con este trabajo que se ha ido haciendo en todos los directivos, en todos los clubes de la zona. Todos tenemos, por desgracia, lo que hemos hablado hasta ahora es el comienzo de nuestros clubes ha sido muy similares, en el sentido de que todos hemos arrancado de una necesidad de la sociedad en aquel entonces. Yo no tengo 75 años, pero sí vivo desde los 14, pues todo lo que ha sido el inicio de los equipos de fútbol de la zona. Y todos arrancamos porque, en definitiva, el fútbol siempre ha sido un deporte que ha unido un montón a la gente. Y la gente de nuestro entorno en aquella época, como decía bien Pedro, era una gente que trabajaba toda la semana y el fin de semana el fútbol era el punto de encuentro donde las familias se unían para pasar un buen rato, para echar a disputar un partido y luego tener ese encuentro y pasar un ratito bueno entre nosotros. Y todos arrancamos pues con una manera muy humilde, muy miserable, en el sentido que no teníamos medios, que teníamos que hacer los campos de fútbol prácticamente de un verano sí y otro también, cuando se terminaban los tomateros, y era una manera de jugar de una forma que todos nos implicábamos en lo que hacíamos. Pero qué bonito era eso, porque evidentemente cuando todos hacíamos eso, se creaba un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de vinculación al club. Y ese sentimiento de vinculación, desgraciadamente hoy no está. La pregunta de Mario hace un momento, o el detalle de Mario de ver que ahora miramos y aquí no hay ninguna persona de menos de 30 años, da que pensar mucho, porque es triste que ahora mismo, que todos tenemos afortunadamente muy buenas instalaciones, tenemos medios para que se practique el fútbol con un nivel altísimo, buen material, buenos entrenadores, buenos campos, etcétera, buenas competiciones. El nivel de sentimiento, de vinculación, de pertenencia a un club, no lo veo yo, al menos a mi modo de ver, que el que tenían nuestros directivos, que tenían o que tenemos nosotros o que teníamos cuando directivos. Yo toda mi vida he estado en el Club Deportivo Cerruda. O sea que a lo mejor pensar como yo pienso es difícil entenderlo, porque muchas veces es complicado decir, no, ahora me voy a otro club. Yo no he tenido esa necesidad, a pesar de que sí he sido invitado a participar en otros clubes, pero me encuentro a gusto haciendo la labor que hago, y en ese sentido pues entiendo de que a lo mejor todos tenemos esa necesidad de saber qué somos, de dónde nacemos y hacia dónde queremos ir. Y la verdad que en ese aspecto yo alabo y admiro al Carrizal, porque es uno de los clubes más señeros, yo creo que históricamente el de los más antiguos.
En ese aspecto, pues sigue teniendo ese gran patrimonio que hoy mismo tiene, afortunadamente, pero que todos tenemos el mismo problema, es de saber exactamente cómo conseguir que eso sirva para que el nivel de vinculación, de sentido, de pertenencia, de sentirse orgulloso, de tener el honor de defender al club, se transmita a estas nuevas generaciones. Eso un poco lo dejo ahí para que todos lo veamos. Y nada, aquí el amigo Momo, que es ahora mismo el histórico, que también aporte algo al debate. Antes que nada, buenas tardes a todos los compañeros. Para mí es un orgullo verme aquí reunido con toda esta juventud del Carrizal, de que yo fui presidente también. Antes vi pasar Miguelín Viera por allí, que le decíamos gallego en la época aquella, porque yo, que le está hablando, lo vi. Yo, como ustedes saben, soy presidente de la Unión Deportiva Balo, estoy alrededor de los 50 años presidente. Aquí tuve 3 años presidente, pero en que no estuviera, llevo el Carrizal en mi corazón. Me crié aquí en la churrería Garbán, que muchos era los lunes la tertulia de los deportistas, y todo el mundo esperaba que llegara el domingo para el partido de fútbol y coger la piedra más grande que había en el campo para sentarse. Y que le habla con Pedro Ceja, Manolito Rosales, era el que llevaba el saco de botas a Mastro Paco, el zapatero, para que le pusiera los tacos a aquellos que eran todos cruzados. De muy niño el fútbol lo llevo yo en el corazón, y al Carrizal precisamente, en que el Balo fue un fundador yo de esto, llevo 40 años de presidente, yo no puedo olvidar al Carrizal para nada. Gracias, Momo. Oírte a ti es ir hacia allá atrás, hacia la churrería de Antonio Galván. Y oírte es descubrir, redescubrir, resucitar raíces que parece que estaban perdidas, pero están ahí. Gracias. Buenas tardes. Bueno, la mayoría no me conoce. Yo me llamo Pedro Sánchez, no hagan bromas con el nombre. Y el bueno. Yo fui presidente de la Estrella hace muchos años y yo le agradezco a Mario que me haya invitado. Le dije que invitaran a los actuales dirigentes, pero me dijo que viniera yo y se los agradezco. Yo, además de que tengo una vinculación especial y muy emotiva con este club, yo me acabo de acordar verme jugando ahí hace muchos años cuando era un niño, en esa esquina ahí debajo. Y yo recuerdo la historia del Carrizal. Crecí en un mundo, en una sociedad en Sardina en la que los 2 equipos referentes de la época eran el Estrella y el Carrizal. Yo recuerdo venir a mi equipo, acabo de ver a Pepito Cejas, que no se acordaba de mí, yo me acuerdo de verlo cuando fue allí, Pepe Nicolás, Leonardo, aquella gente que hizo grande a mi equipo, a mi pueblo, a Sardina, a la Estrella, porque eran jugadores de muchísimo nivel. Y no solo eran jugadores de nivel, sino de un nivel humano, de un compañerismo, de un sentido de colaborar con un pueblo de una manera muy importante. ¿Qué me gustaría destacar a mí de esto? Miren, hoy el fútbol, la sociedad ha cambiado, hoy no es lo que era hace 40 o 50 años. El fútbol ha sido, para nosotros, yo recuerdo, para una generación, no teníamos tanta diversidad de deportes, no conocíamos el baloncesto, no conocíamos las redes sociales, no conocíamos distintas formas de hacer deporte. El fútbol era la única manera de que los jóvenes, no accedieran a situaciones complicadas, no nos metiéramos en el mundo de empezar a fumar, de malas compañías, de malos hábitos. Y eso a nosotros, a un pueblo como Sardina, que vivíamos del tomate, donde había mucha pobreza, mucha ignorancia, el fútbol nos ayudó a ser personas, a relacionarnos con gente. Por eso yo quiero destacar hoy, cuando hablemos de esto, cuando hablamos del fútbol, no solo como un elemento deportivo, sino como un elemento identitario, porque pocas cosas pueden haber más que nos una como el fútbol. Piensen ustedes qué otros elementos nos pueden unir a un pueblo como elemento de identidad. Yo no conozco más en Sardina la pasión viviente,
en algún sitio alguna romería, aquí la fiesta del burrero, pero el fútbol era ese elemento que nos unía a los pueblos, no frente a otros, sino al lado de otros. Entonces yo por eso me gusta destacar esa imagen del fútbol como elemento de unión. Y nosotros lo vivimos con mucha pasión. Y voy a terminar con una frase que siempre me acuerdo mucho, porque hay una película que se llama El secreto de mis ojos, que siempre la veo, en la que están buscando a un deportista, a un jugador de fútbol, a una persona, y se dan cuenta de que la única manera de encontrarlo es si él pertenece a un equipo de fútbol. Y hay una frase que dice, uno puede cambiar de camiseta, de partido político, puede cambiar de religión, de novia, de novio, de casa, pero uno nunca cambia de pasión. La pasión nos acompaña el resto de nuestra vida, y el fútbol, para una generación como nosotros, para la generación del sureste, fue la pasión que nos unió. Yo recuerdo vivir el fútbol con tanta intensidad, no yo, sino los jóvenes de mi pueblo, que nos hacían vivir momentos absolutamente inolvidables de enfrentamiento, de lucha, yo recuerdo, era esa forma de ver el fútbol de esa manera. Cuando jugábamos era un sentido de jugar y no pensar en nada de lo que... Solo competir y hacerlo con buena lid. Esa es la idea. Ganar, ¿entiendes? Eso era la pasión nuestra. Pues eso. Pues por eso quiero que lo veamos así, como en un elemento de identidad de los pueblos. Pocas cosas nos une más que el fútbol. Ahora eso deja hacer lo que es del Dorama. Un equipo importante, pero un poquito menos que la Estrella y el Carrizal. Por favor, un respeto. Tranquilo. Bueno, bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. Y sí es verdad, yo soy el más joven de todos los presidentes que están aquí, con la experiencia que tienen. Y es verdad, no tiene nada que ver el fútbol de hoy con el fútbol de antes. Antes teníamos que ir a marcar el campo, teníamos que ir a coger palmeras al faro de Maspaloma a las 11 de la noche para que nadie nos viera, para ponerle las palmeras al campo por fuera. Hoy no tiene nada que ver con lo que pasa hoy en el fútbol. Y entre más le das, más quieren los jugadores. La historia del Dorama, bueno, es un club joven, del año 71, han pasado jugadores importantes, está Pedro que pasó por ahí, Pepe que lo vi antes que yo era juvenil cuando llegó al Dorama a jugar, jugó poco pero llegó como si llega a ser en el fútbol nacional, llegó como una estrella al Dorama. Han pasado jugadores importantes. Yo tengo un tío que era del Dorama de toda la vida pero era más del Carrizal, fue entrenador del Dorama, jugador del Dorama, pero al Carrizal no había quien se lo tocara, que fue Antonio Jesús, que acaba de fallecer hace poco. Y la historia del Dorama es así. Nosotros todavía somos jóvenes, no tenemos la experiencia que pueden tener Momo, que puede tener Tino, Pedro, Paco, pero sí es verdad, hoy en día el fútbol no tiene nada que ver con la época de antes, en absoluto, nada. Hoy en día tienes que comprarle todo, darle todo, y incluso los padres. Antes los padres no iban ni a verte. Nunca iba un padre a hablar con el entrenador porque no jugaba, que por qué no pusiste a mi hijo. Hoy en día eso es lo primero que tienes en la puerta. Tienes que poner un guardia para que no vaya a hablar con los entrenadores. Ya eso hoy en día es lo primero que te vas a encontrar. Y nada, yo jugué aquí muchos años también. De hecho le ganamos aquí al amigo Pedro el torneo del Carrizal, el Gran Estrella en su día, el torneo que es la copa más grande que tiene el Dorama en su vitrina. Ganamos y le ganó, y el portero que jugaba con nosotros fue jugador de la Estrella, que fue Antonio López, que paró 2 penaltis aquí. Buen portero y mejor persona. Así que yo nada, orgulloso y contento de estar aquí. Con Mario sí nos enfrentamos muchas veces, somos de otra época, pero muy contento y gracias por estar aquí. Buenas noches. Yo soy agradecer al Carrizal, a Mario, por la invitación. Yo soy fui presidente de Ingenio, soy directivo de Ingenio. He estado toda la vida en Ingenio. Llevo más de 50 años. Y de verdad que los compañeros
la visión que han hecho, lo que han dicho de los campos antiguos, de eso, de verdad que se pasaba mucha necesidad. Antes, como dice el compañero, antes los padres te dejaban el chiquillo en el campo. ¿A qué hora viene? ¿A qué hora viene de jugar? A las 2, pues a las 2 venimos a jugar. Ya tú tienes que buscarte la vida, llevar a los chiquillos a los campos de fútbol, los padres, los directivos, tú puedes ir el domingo, tú puedes ir a llevar, tú puedes ir a llegar, y así es el día a día de antes, ¿no? Y entonces, como decían del campo de fútbol, yo tuve el campo de fútbol de Ingenio cuando hicieron el campo de fútbol, había que ir fijo a limpiarlo, a recorrer. Después, como dice el compañero, Las Palmas, había que ir a buscar las palmeras para amurallarlo. Después venía el viento por la noche y los tiraba, hay que otra vez levantarlo. Ese era el día a día ahí, marcando los campos. Después llovía, había que ir otra vez a marcarlo porque llovía ese iba. Y eso era el día a día. Y de verdad que es muy bonito. El Ingenio Carrizal siempre ha sido esos partidos de rivalidad, rivalidad sana, ¿no? Había muchas anécdotas, en fin, que... Y ya yo termino. Pedro. La verdad que yo quería que se expresase así. La verdad que hay una riqueza aquí, no solamente el esfuerzo de ustedes por sacar adelante un pueblo y un equipo, sino la riqueza que es el sacar la identidad, el sentido de la idiosincrasia, el sentido de la tierra, ¿no? Y eso, yo cuando abrí los ojos estaba en este terreno, aquí. ¿O no, Momo? Digamos aquí. Con 2 o 3 años, abrí los ojos, estaba aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, aquí. No, Pepe, aquí siempre, ¿no? Ya con 26, 27 años me fui a Tel de Anginama a dar clase. Y esa historia que ustedes comentan, no digamos los campos de fútbol, aquellos campos que tuvimos que construir, que tuvimos que limpiar piedra, que tuvimos que colocar palmeras, pero si había alguna película de guerra, las palmeras desaparecían esa tarde porque había que hacer las armas de guerra, recuerdo, porque jugábamos, este campo se convertía muchas veces en campos de batalla. Pero yo, esa rivalidad sana, que la vivimos, ¿no? Me gustaría que hablase de esa rivalidad en este momento. Y luego el tercer bloque sería qué hacer en el futuro, porque lo importante de esta mesa no es el patrimonio, sino qué hacemos con este patrimonio. Estamos aquí ya a la tercera edad, los últimos años de la vida. ¿Qué vamos a hacer con ese futuro? Yo creo que el tercer bloque sería ese, pero ahora vamos a hablar de rivalidad, de equipo, de jugadores y de todo, y de árbitros también. Bueno, rivalidad, siempre había una rivalidad sana. Yo recuerdo que cuando yo llegué a este club, el Carrizal le pedía, el Ingenio le pedía la baja de un jugador y no se la daba. El Ingenio le pedía la baja de un jugador del Carrizal, tampoco se la daba. Una pelea de perros terrible. Entonces, pero claro, yo llegué aquí y entonces eso lo quité. Automáticamente, me parece que estaba Pepe de presidente arriba. Era una maravilla de persona. Entonces yo cogí y le digo, Pepe, el que no quiere jugar en el Carrizal se va a ir para Ingenio. Y el que no quiere jugar en Ingenio que venga para el Carrizal. Pero yo lo de la baja, aquí no se tiene nadie contra su voluntad. Y así, efectivamente, se hizo eso y fue bonito. Pero siempre al Carrizal todo el mundo venía a ganar. El torneo Juan Edes fue el torneo más bonito que ha tenido, yo creo, la zona sur. Todo el mundo quería jugar ese torneo. Y yo, en ese torneo, se puso un trofeo muy grande que para ganarse ese torneo había que ganarlo 3 años seguidos. Entonces le dimos más emoción todavía al torneo Juan Edes.
Nosotros siempre estamos haciendo cosas importantes. Y los equipos de Las Palmas, de todas partes, siempre estaban ilusionados de jugar ese torneo. Pero siempre había una riña también, no solo Carrizal y Ingenio, sino Carrizal, Estrella. Eso era también cuando los campos aquellos del Soco que estaba en la Estrella estaba yendo para arriba para Tirajana a mano izquierda. Así. Allí 50 viviendas, allí llegué a jugar yo también. Quitaba 2 piedras y le daba una patada al balón, pero sí jugaba. Pero en este campo también, En este campo Pancho Ramírez hizo un trabajo terrible. Extraía un tractor a limpiar el campo, pero también siempre yo recuerdo cuando yo niño, y venía a los partidos ese de Paquello Calorín, todos esos jugadores, y tenía que quitar... Yo creo que Huizo fue un gran jugador en esa época, un gran jugador. Y otro que también fue, había. Yo creo que en aquel tiempo el equipo coge a Las Palmas hoy y le da un repaso, seguro. Y eso Pedro lo puede decir. Eso lo puede decir. ¿Por qué? Porque los jugadores estaban acostumbrados a jugar con piedras, quitando piedras, y eran todos gente trabajadora, gente que estaba al mando tierra. Yo recuerdo, algunos jugadores al mando tierra, venía con el sayo a cuesta, lo dejaba ahí en el campo, a estrenar para ir para la casa otra vez. Eso lo viví yo un poco. Entonces, eso eran recuerdos bonitos, pero siempre he dicho que Carrizal ha sido un sentimiento y seguirá siendo un sentimiento. Lo que pasa que ahora hay que reconocer el trabajo que han hecho todos los presidentes que han pasado de detrás, toda la junta directiva. No es fácil, pero siempre es importante las ilusiones, la competencia esa, la lucha, la ilusión. Y como decía Pedro antes no había tantos deportes. Antes estaba el fútbol, con una pelota trapo, con una pelota tira. Eso era otros tiempos. Ahora tenemos 40 deportes, gimnasio deportivo, tenemos todo. Y no valoramos lo que es tener un campo de césped, le damos todo, le pagamos ficha, le hacemos de todo. Entonces yo creo que es bonito, pero es bonito ilusionar a las personas. Primero tenemos que ilusionar a nosotros para después nosotros transmitir esa ilusión. Y siempre que exista esa garra. Pues nada. De rivalidad, de jugadores. Bueno, pues el tema de la rivalidad... Sí. El tema de rivalidad ha existido siempre. La rivalidad deportiva es lo que daba, pues, el que se llenara los campos. La rivalidad deportiva daba a que los clubes cada vez, los directivos pusiésemos más intensidad en los trabajos, y llegaba la liga, llegaba el momento de disputar el campeonato y enfrentarse los equipos de la zona. Era lógicamente los llenos que todo el mundo quería, porque era el día en que se llenaba el campo, era el día en que la gente iba a ver un Ingenio Carrizal, o una Estrella Carrizal, o un Doramas Agüimes en su época, todos aquellos encuentros que significaba ver quién era el que tenía la hegemonía en la zona o la hegemonía dentro del municipio. A mí, los Estrellas Vecindarios hubieron una época que eran a reventar el estadio. Evidentemente, eso ya hoy en día es difícil verlo, porque ya hoy en día el fútbol tienen hasta en la sopa, y ya la gente, desgraciadamente para nosotros que somos dirigentes de clubes, no tenemos esa asistencia de público a los partidos. La rivalidad siempre se existirá, lógicamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que el deporte del fútbol tenga esa pasión, tenga esa motivación, y la rivalidad ha cambiado con respecto al tiempo, porque hoy en día los equipos que están arriba, hoy en día pues está una Estrella en tercera división, un Dorama que está fuerte en la preferente, el Ingenio Carrizal fuerte también en el nivel de primera, el Balos también lógicamente en preferente, ahora con un gran equipo, y cada vez que hay una competición nueva, el equipo del Balos, el equipo de la Estrella, todos se preparan para ir a competir y buscar en esos partidos que son muy decisivos, que además de los 3 puntos se juega algo más, que es un prestigio, que es el ser el mejor equipo de la zona. Esos partidos siempre tienen una connotación muy especial.
desgraciadamente no se viven igual que se vivieron hace 30, 40, 50 años, porque lo vivimos y tuvimos la suerte de vivirlo con una intensidad y una emoción que no se tiene hoy en día, pero no dejan de ser, afortunadamente, muchos más equipos los que hay. Hoy en día prácticamente ya hay equipos en cada barrio. Antes no lo era así. Hoy en día tenemos equipos en Los Vélez, equipos en Las Rosas, equipos en muchos sitios, en muchos municipios, el Cerruda, el Balos, el Estrella, el San Pedro, el Casa Pastores. Y eso hace también que la rivalidad un poco se haya diluido, pero no deja de ser importante la rivalidad cuando estamos hablando de hace 30, 40 años, que en ese momento los equipos eran mucho más representativos, representaban mucho a un núcleo importante de población, a una localidad con un gran arraigo de socios y de espectadores. Y es lo que daba vida y lo que sigue dándolo, aunque sea en este caso, como ya digo, con menor medida, pero en aquel entonces era una jornada única, muy especial. Vivirlo, un partido de rivalidad de aquella época, siempre se te queda grabado porque se sentía muy, muy, muy dentro. Los jugadores lo preparaban, los entrenadores lo preparaban, los técnicos lo preparaban, los directivos lo preparaban, y al final se vivía con una explosión de júbilo. El que ganara, claro, el que perdía se tenía que ir con el rabo entre las piernas. Bueno, yo recuerdo cuando niño, en la zona sur estaba que se tiraba no se tiraba a piedra porque quedaba lejos, pero terminaba los partidos y eso era abrazo. Íbamos de aquí en la camioneta de Cardona, no se acuerda alguno que recuerde el camión de Cardona para los jugadores. Íbamos al campo de la Estrella, el campo de las Tuneras, no es esta ahora. Adolfo Gopar, descansa en paz, fue su gran presidente, y no estoy seguro si Adolfo Gopar nació aquí. Sí. No lo tengo. Los hermanos los reconozco y sé dónde vivía también, que era la casa de San Maurito Santana, que ellos se la vendían. Y íbamos los dos equipos, hay jugadores aquí que en la época esa salía de la Sociedad, de la Estrella, porque se cambiaban allí, caminando, hablando, y yo le decía, ¿y esto cómo van a jugar? Mira cómo van a echarla por ahí para allá. Después era a matarse. Y siempre los partidos era 0-0, el que ganaba por 1-0 era mucho. Como después venía la Estrella en los años aquellos a jugar para la fiesta del Carrizal, que también fue un orgullo en los años aquellos de Adolfo Gopar, que vino a la Estrella al homenaje de Yanío Melián para descanse. ¿Se acuerda la muerte que tuvo él y su tío juntos? Yo por 5 minutos no caí yo, lo mismo en el cuartel juntos, no caí yo también. Y el fútbol, como están diciendo los compañeros, era un compañerismo. Llegaba gente a vivir aquí, deseando también que ella viniera los domingos, como dije antes, a buscar una piedra para sentarse, porque aquí, en este triste campo, porque no había campo. Y recuerdo todos los campos del Carrizal, donde jugaba el Carrizal, que era el pequeño club antes, en La Joya, pegaba al tanatorio, en el cercado Antoñito Morales, por detrás Marcelo de Moisés Rodríguez, el Halcón. Yo tendría 5 años, 6 años, me llevaba toda esa gente, yo del campo, y que jugaba, fue el gran entrenador que tuvo el Carrizal, y sin título ninguno, Pedro Ceja. Y fue un gran jugador, Pedro Ceja, en el pequeño club del Carrizal. Eso sí lo tengo yo en la memoria, y no se me olvida una cosa de 30 ni 40 años. Y aquí, una vez, voy a hacer una nota, una vez, Antoñito Armán para descanse, no sé si ha muerto, creo que sí, aquí está su hijo, en la churrería aquí. Yo entraba a veces por allí, pero entraba tranquilamente allí, y marcando el Carrizal, él tenía un cigarro en la boca, que tuvo la mujer pegarle para dar aquí, pues se tragó el cigarro, porque cantó él mismo, solo cantó gol allí. Y eso lo vi yo con mis ojos.
Yo ahora mismo recordar gente, pues pego un montón. Tenía una pequeña ventana y desde la ventana veía el sol. Sí, de la ventana. Sacó el gol y se tragó el cigarro. Sí, y se encendido. Y gracias a que se lo tragó, pues si no salen los churros. Y yo como siempre, incluso hay que haya fotos, mi hermano Pancho Paz Descanse jugaba el Carrizal, el pequeño club, con Pedro Ceja, con toda la cuadrilla, con Miguel Ramírez, tu padre, con un montón. Y aquí, como decíamos nosotros, aquí levantamos una piedra y salía un gitano jugando al fútbol. Cuando llegaron los primeros gitanos aquí, y tú preguntabas después de ese niño de quién es, de fulano está, mira, pegó el otro día, mira, te quedas asombrado, porque antes jugaba en un cacho de guerra primero, un cercado que había que un golpe para acá, para allá y para acá, ya el campo estaba hecho ya. Por aquí salió grandes jugadores y los primeros que salieron de aquí, que todos los tienen que conocer, para la península, fue Meregildo. Meregildo, le decíamos el de los dedos pegados, y sacaba siempre con una mano sola, el que le veía las dos manos atrás, pero era la potencia, era la mano sola. Y yo, como le dije antes, orgulloso de destacar que fueron jugadores, el Carrizal, defendieron los colores, Pepito, el hermano, fue más tarde. Esto para mí siempre ha sido un orgullo. Para mí siempre ha sido un orgullo. Y el Carrizal ha sido una familia en el fútbol, montones de familias, que de aquí también le digo que yo creo que alguna juventud aquí, ¿no? Pero gente mayor. El primer trofeo que se entregó aquí al aficionado número 1, que lo hice yo, lo entregué, todo el mundo esperando a ver, fue a Antoñita, la madre de Meregildo, de Valentín. También tenía, en la casa eran 5 o 6 que jugaban, todos 6 en el Carrizal. Roque, el último fue Roque, el otro. 5 o 6. Gracias, Vienen dos. Sí. Sí, dos cosas. Lo primero, dos cosas. Primero, aquí hay un amigo mío de estudio que es concejal de Santa Lucía, que está aquí, amigo de Pedro Sánchez, que es mi amigo Santiago. Gracias por estar aquí con nosotros. Segundo, el tema de gitano que acaba de decir Momo no es nada peyorativo. Aquí en Carrizal hay familias gitanas que son más carrizaleros, algunos de ellos que nosotros, ¿no? Y Pedro, se supone que estamos hablando de la rivalidad. Yo no recuerdo tanto la rivalidad con el Carrizal. Yo tengo unos cuantos años menos que la gente que está aquí, menos que Momo, y yo no recuerdo esa rivalidad tan grande con el Carrizal. El Carrizal era más que un equipo rival, era un equipo con el que teníamos muchas relaciones, muy buena gente que iba y venía. Ya hablé antes de Pepe Nicolás, de Leonardo, de Basilio. Fíjense si Basilio, no sé si ustedes recuerdan, tuvimos a Basilio, que era un central buenísimo. Basilio, no sé el apellido, Medina, creo que era. Rivero. Fíjate si Basilio tenía o no tenía vinculación con el Estrella, que ya retirado del fútbol, nos pidió que lo ficháramos para que la federación lo operara a través de la federación. Lo fichamos con 50, 40 y pico años. Fíjate la vinculación que teníamos con esa gente. Yo recuerdo eso, no tanta esa rivalidad. Yo viví una época en la que la rivalidad en Sardina la teníamos con el vecindario. Nosotros no éramos tan buenos como... Yo recuerdo robarle al vecindario a un portero la noche antes de empezar la liga. Nosotros fichamos a un tío que se llamaba Super Pepe, no sé si ustedes lo recuerdan, que les tengo que contar una historia. Nosotros se supone que hicimos el récord de imbatibilidad del mundo. Había un portero del Atlético de Madrid que se llamaba Abel, y Pepe, en la temporada en la que fuimos campeones de tercera, eso es importante saber, 94-95. Entonces fuimos campeones de tercera y fuimos a inscribir. La gente cree que está inscrito en el libro Guinness el récord de Pepe. Una mierda, no está inscrito, porque fui yo a pagarlo y me pedían 500.000 pesetas y un notario. En la puerta del Guinness digo, bueno, igual nos ahorramos las 500.000 pesetas,
nadie se va a enterar de esto, y nos vinimos para Sardina y lo hicimos así. Y formalmente parece que está en el libro Guinness, pero no es así. Yo recuerdo la rivalidad con el vecindario, que yo llenaba el campo, era el campo de la Estrella, hoy se llama Adolfo Gopar. Ese campo se llenaba con los partidos Estrella Vecindario, Estrella Telde. Yo no recuerdo, porque el Carrizal fue una época en la que bajó un poco el nivel. Nosotros nos seguimos manteniendo un par de años. Después también tuvimos aquella época, también vivimos lo que era el dopaje en el fútbol. Siempre, si no lo digo, me reviento, porque cuando fuimos a subir a Segunda División B, quedamos terceros. Recuerdo que estaba de alcalde en Santa Lucía, Camilo Sánchez, y me dijo textualmente: Pedro, amasa el gofio que te vayas a comer. Si vas a subir a Segunda B, no tenemos dinero y el ayuntamiento no está para darte dinero. Yo lo entendí, porque los ayuntamientos no están para eso. Y no subimos, no teníamos perras, no subimos. 5 años más tarde, el vecindario subió a Segunda División B y Camilo dijo en la plaza de vecindario: cuenten con 20 millones de pesetas que nosotros. El vecindario fue a Segunda A, pero dopado económicamente, hay que reconocerlo. Yo lo digo porque soy rival del vecindario, y sí es verdad que no compitió en condiciones de igualdad que nosotros, porque ellos sí le dieron dinero público y nosotros no teníamos dinero público. Entonces, esa rivalidad yo la guardo con mucho cariño, porque a nosotros, yo perdí contra el vecindario y ni dormía esa noche, ni dormía. Yo recuerdo oír frases tan duras a la gente allí que decían: oye, los niños de la Estrella y el vecindario están jugando, los niños de la Estrella están llorando. Pues si alguien tiene que llorar, que llore los niños del vecindario. Yo me acuerdo de esa frase. Era una forma de vivirlo y yo no me arrepiento de esa época. Bueno, yo en el tema de rivalidad hay que reconocer que hoy en día no hay rivalidad. Hoy en día en muchos equipos lo que hay es un negocio. Antes yo recuerdo con mi tío Antonio Jesús que íbamos a repartir pan y después iba a entrenar, iba a jugar. Donde quiera que iba, los campos se llenaban. Hoy en día no van ni los familiares de los jugadores. De hecho, en los 2 años que llevo de presidente, cuando más taquilla ha hecho el club es cuando, en las categorías más bajas que ha estado. No te vale tener un equipo en tercera división porque no te da ni para pagarle al árbitro. No te da un equipo en preferente cuando viene el Balo, el vecindario o algún equipo de la zona. De fuera no viene nadie. Entonces, en primera y en segunda, lo hemos comprobado, es cuando más taquilla hemos hecho nosotros en el Dorama. Porque vienen los familiares, la gente del pueblo, los jugadores del pueblo. Porque cuando subes a tercera o a preferente ya quieres reforzar el equipo, traer a Pepito, a Juanito, y al final eso también es culpa de los directivos. Por eso te digo que hoy en día la rivalidad no existe. No, hombre, el tema de vecindario Estrella siempre ha sido. Yo recuerdo aquí en el Carrizal que no cabía un alma. El partido que viniera no cabía un alma. Y esto en el sureste, en el Castillo, como lo decía el señor, también recuerdo ir partidos allí. Bueno, que para entrar y salir al Castillo era otra historia. Sí salía. Sí salía. Pero hoy en día no tiene nada que ver el fútbol. Y Tino lo sabe, que tiene también una cadena importante. Hoy en día, y lo hemos comprobado nosotros en estos 2 años, y el otro día en la Junta Directiva y a los socios se lo habíamos hablado. Hemos hecho más taquilla en 2 años en primera y en segunda que en los años anteriores en preferente, y por no hablar de tercera. La gente dice: no, estamos en tercera, pero ¿y para qué? Te creas una deuda, creas un montón de cosas que al final eso no. Sí, la historia, tú estuviste en tercera, pero ¿y quién se hace cargo de todo esto? Rivalidad como la de antes, hoy en día no hay nada, no hay nada. Pues eso, hablando de rivalidad, los partidos del sureste, y como dice el compañero, las taquillas, los equipos preferentes, los de fuera no te trae nadie, los que vienen de las islas, y los de aquí, porque lo mismo. Así que tú cada vez que juegas en preferente, son todas deudas, porque los árbitros te cobran más, las taquillas son menos, y cuando estás en preferente, en primera, te vienen, como dice, o en segunda, te vienen un montón de gente a ver la familia. La familia viene a ver los chiquillos, las novias, los chiquillos de los institutos, y entonces, pues, pero lo que es ya nada, porque no, en preferente dice, bueno, pues estamos en preferente, pero no es porque sea rentable, no es rentable para nada.
Y claro, después la rivalidad en el fútbol, lo dijeron Carrizal, siempre existe y ha existido y va a existir siempre. Pero siempre que haya un respeto, una edad, porque si no, de verdad que si se lo toma en lo personal, es malo. Es malo porque cuando yo te digo, tú me dijiste, aquel dijo, y entonces eso es malo. El fútbol es para unir a las personas, no para desunirlas, ¿sabes? Y entonces el respeto de los jugadores hacia los compañeros, árbitros y el contrario, siempre es muy importante para eso, muy importante, porque si no, de verdad que la rivalidad existe, pero si no existe un respeto, mal asunto. Sí. Hemos hablado de patrimonio, de rivalidad, del sobreesfuerzo. Fíjense lo que está haciendo, lo que se está diciendo aquí, el sobreesfuerzo humano y económico que tiene que hacer los equipos del sur, del sureste, para sobrevivir como club, ¿o no es verdad? Yo siempre dije, hablando de rivalidad, la rivalidad del sureste fue preciosa, y es preciosa. En aquellos tiempos era vida, era fiesta. De vez en cuando en un follón se armaba. Pero también hay una cosa que siempre, como jugador, siempre me dije a mí mismo, que Las Palmas, ¿oíste, Pedro Viera? Las Palmas nunca miraba al sur. Nosotros en el sur teníamos una república independiente. Los jugadores, ¿qué jugadores fuimos capaces de surtir a la Unión Deportiva Las Palmas Sureste? Se centraba más bien en esa zona, fíjate, y me sentía como jugador, inclusive un tanto abandonado de esa parte. Bien, el tercer bloque es, hemos visto el patrimonio, lo rico, hemos visto lo bello que es la rivalidad en el sureste. Hoy presente. En el presente hoy, yo le decía a un exalumno mío que tiene un club deportivo en Ginamar, le decía, a Natael, yo te ayudo a hacer este club, pero tienes que fichar chiquillos. ¿Cómo, Pedro? No, aquí no quiero escuelita. No, ficha. ¿Y ficha para qué? Porque la ficha significa un compromiso individual y colectivo, significa integración social, significa estar junto al otro. No, es verdad, pero hoy hay un gran problema serio, aparte de la natalidad. Hoy se camina, se busca lo que es el deporte individual. Caminamos a una sociedad casi muy cerrada. Seguro que a ustedes les cuesta muchísimo buscar jugadores en las categorías inferiores, amén de la cantidad de equipos que hay. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pregunto, propuesta. Sí, porque si no estamos hasta mañana por la mañana. Bueno. No, es importante, mira. Yo creo que es importante, en estos momentos, muy importante, ilusionar a los padres. Muy importante. Porque si ilusionamos a los padres, tenemos esos niños ahí, que es un trabajo sordo. Es un trabajo, porque algunas veces yo sé que hay padres que dejan a los niños allí, y si búsquete la vida, para eso te doy X dinero todos los meses. Entonces tenemos que hacer ese pequeño trabajo entre todos y no es fácil. Y aquí hay presidentes de club, como el Dorama y mi amigo aquí también, que sabe lo que se pasa hoy en día. Y después el otro problema es que tenemos que se va un entrenador y ya se va medio equipo. Se va al otro entrenador, se va a otro medio equipo, y entonces un poco es la lucha que tenemos que luchar nosotros. Y yo creo que también tenemos que tener más unión entre nuestros clubes mismos, más unión, más respeto entre los presidentes unos con otros. Si tenemos que hacer una noche una cena, si tenemos que hacer una convivencia. Eso es muy importante, porque al final estamos haciendo una labor social. Al final, lo que estamos haciendo es una labor social con nuestros hijos, que eso es muy importante, porque siempre lo he dicho, el niño que hace deporte es un niño sano, es un niño que transmite educación, y siempre procurar que los entrenadores sean entrenadores titulados, educados, que lo que transmita es educación en el campo de fútbol.
Eso es lo más importante, porque el niño que tenga una educación, porque si ahora mismo yo tengo un niño, lo he hecho en el campo, porque en el campo fútbol, y me viene a la noche cuando me viene blasfeando con palabras raras, entonces yo eso tengo que controlarlo. Ya no está en un club que hay una persona en Matadillo allí que me está dando a mi hijo como docente. Entonces tenemos que nosotros tener siempre una vigilancia, y los directivos tenemos que vigilar eso muy de cerca, saber quién ponemos dentro de nuestro club, ¿sabes? Es una de las cosas muy importantes que yo veo. Yo como fundador de La Rosa, como presidente de este club, también estaba yo mirado siempre en la tela de todo el mundo, que si los árbitros, que si tal. Pues al estar 32 años en la federación, siempre estaba que los árbitros venían a favor del Carrizal, que los árbitros venían a favor de La Rosa, jamás, excepto una vez, que sí me tuve que meter por medio. Esto se lo voy a decir como anécdota. Si ya ha pasado el tiempo que no te pueden denunciar. No, el tiempo no, no el tiempo, se me pasó la edad. Entonces es otra cosa. Pero un momento. Me gustaría centrar en el tema conclusiones. ¿Qué aportaríamos ahora en el año 2026 para el fútbol de la comarca? Espera que voy a contar la anécdota esta. Resulta que el Carrizal, cuando iba a jugar al ascenso a la tercera división, nosotros perdimos en el Cruz Santa por 3-1. Lo hicieron un desastre. Pues yo, cuando el Carrizal, el Cruz Santa vino al Carrizal, esto estaba lleno. Yo le dije al presidente del colegio de árbitros, que era amigo mío, compañero de junta, y le dije: fulanito me manda al árbitro peor que esté en el colegio. Y me mandó un árbitro todo vendado. A los 2 minutos, penalti a favor del Carrizal. Eso es verídico, pero nunca dije quiero ganar ese partido. Yo le dije todo. Y nunca jamás le dije yo nada, nunca. Yo estaba metido junto, era directivo mío, ni más mandé. No. Ganemos muchos partidos, también, que te lo dije antes, Pedro. Los lunes yo tenía una persona que iba a la federación a revisar a los jugadores del equipo contrario, por si metía un forro. Y ahí eras punto con legalidad. Por ahí también subimos nosotros a tercera división. Pues venga, seguimos. Propuesta año 2026. Bueno, pues la propuesta, bueno, ya lo acaban de decir, hoy en día no sé si la sociedad o si en clase, los colegios, los padres están enfocando más a los niños en el tema del deporte individual. Alguien lo comentó y creo que no le falta razón. También es verdad que hoy en día en la sociedad hay muchísima más diversidad de deportes, pero muchísima más. Y eso es bueno. Hoy en día, pues prácticamente yo creo que no queda disciplina alguna que no se pueda hacer en esta zona, ¿no? Pero también es verdad que en ciertos casos los valores que transmite el fútbol, que yo siempre lo he vivido y que nosotros lo vivimos, nosotros lo defendemos, a mí yo creo que no se puede vivir en ningún otro deporte. En los valores de competir, de compañerismo, de camaradería, de disfrutar de ese bonito deporte que es el fútbol, yo prácticamente no lo percibo así en otros deportes. Y esas cosas cuesta a veces inculcarlas a los padres, cuesta a veces inculcarlas a los niños y cuesta a veces también, como dice aquí Paco, hacérselas también transmitir a los propios entrenadores para que ellos transmitan esos sentimientos. Eso es lo importante, hacer que continúe en la sociedad actual y en la futura
que tengan presente que a través del fútbol se consigue crear muy buenas personas, sobre todo generar carácter de gente con buenos valores, con ánimo de ser personas de bien. Eso es lo que teníamos que conseguir y seguir transmitiendo. El deporte es un vehículo que es lo mejor que hay para hacer de la sociedad actual y de la venidera, pues personas más abiertas, personas más dadas a contribuir, a ser generosas. Y el deporte del fútbol, la verdad que yo lo he vivido y creo que lo estamos intentando transmitir. Nosotros tenemos la suerte de momento de tener todavía pues 17 equipos federados y estamos trabajando con niños y seguiremos trabajando con niños, y cada año es más complicado porque es verdad que hay aspectos que no podemos, que son ahí, que son reales, que ese es el tema de la natalidad. No hay niños para todos los equipos, pero seguiremos en ese sentido trabajando en esa formación, y ese es el principio básico que nosotros siempre destacamos para que el futuro sea ese el camino. Lo deportivo, sí es verdad que es importante, ganar, tener títulos, llegar a ganar ligas, pero sobre todo el valor actual del fútbol como vehículo transmisor de valores de humanidad es lo que considero que es lo que se debe tener como en cuenta para que el fútbol siga teniendo futuro y larga vida. Pedro, yo lo que te quería decir no es la rivalidad de eso de no ver la cara, era una rivalidad sana. No sé cómo explicarme, cuando dos equipos se cambiaban en el mismo vestuario, iban caminando casi medio kilómetro al campo de aquí de las Tuneras y tal. Y lo que está hablando aquí el compañero, para mí hoy hay una cantidad de niños que llenamos el campo, pero conocemos los padres o los abuelos que lo traen, que no pueden, cuando van a firmar las fichas, ya después no ir ni a los partidos. Tenemos un balo por lo menos, tenemos una ley ahí, de aquí para afuera no me sale hasta que no venga y le hacemos firmar un documento a los padres para que venga a recoger a esos niños. Pero de la época de antes, ahora, como todos lo saben, que uno trabajaba en la tierra, la voy a hablar de aquí del Carrizal, en la tierra, en las marcenes empaquetados, que terminaba mirando uno para otro, a ver cuál era sortado para venir a estrenar. Y el domingo para ver los partidos. Eso ya no se ve. Y yo mismo tengo 3 equipos federados, 3 equipos, y tú ves un partido de alevines, infantiles y tal, y no ves ni un padre de San Juan a Corpo, porque si tiene que comprarle la camisa al niño antes que se vaya para la casa. El deporte, a los años aquellos, a los de hoy, por mucho que uno quiera, no sale. Y lo sigo diciendo, lo del Carrizal, lo que lo sigo diciendo. Había, me parece que era 1 o 2 familias de gitanas aquí viviendo, aquí mismo. Levantamos una piedra, una laja, como decía yo, y salía un gitano jugando fútbol. Sí, seguimos por aquí. Es verdad que lo que hoy conocemos como Sardina, vecindario, Valo, Ingenio, Crucerinaga, no es la sociedad que teníamos hace 30 o 40 años. Esto ha ido cambiando. Hay menos arraigo, menos sentimiento de pertenencia al pueblo. Viven gente que viene de otros países, muchos sudamericanos, muchos africanos, mucha migración, y eso ha ido cambiando la fisonomía de los equipos, de los barrios. ¿Cuál es el problema que yo veo en el futuro? Que si nos miramos, la gente que estamos aquí ya tenemos 60 años, la mayoría. No hay cantera de dirigentes, no hay gente joven que asuma el compromiso de dirigir equipos de fútbol. ¿Por qué? Porque esto supone perder tiempo, quitarle tiempo a tu familia, perder dinero,
que tu familia no te valore el que tú le quites tiempo para dedicarlo a una cuestión social. En definitiva, es lo que ocurre con casi todo en la vida. Cada vez hay menos compromiso de la gente para hacer cosas por los demás. Eso ha ocurrido y va desapareciendo. Por eso, hoy en el fútbol cada vez hay menos gente que tiene 30 años dispuesta a sacrificar su vida personal, un espacio de tiempo, un determinado tiempo para dedicarlo en beneficio de los demás, porque esto cuesta dinero. Yo recuerdo las perras que yo me gasté en el Estrella. Si mi mujer se llega a enterar de la cuarta parte de las perras que yo me gasté allí, yo viviría en casa de mi madre hace 35 años. Entonces, ¿por qué? Porque el fútbol es eso, y cada vez hay menos gente involucrada. Hay menos gente que no quiere estar desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche resolviendo problemas, aguantando padres, aguantando... Yo recuerdo una frase de aguantar los padres, si no lo digo reviento. Tonono, el de Las Palmas, me decía que los niños deberían ser huérfanos mientras fueran futbolistas y con 18 años aparecer el padre y la madre. Porque ahí aguantar a los chiquillos, a los padres, es un problemón. Y tienes que aguantar carros y carretas porque todo el mundo sabe de fútbol. El fútbol es el deporte que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Entonces tienes que aguantar porque mi hijo no juega, el otro. Entonces, ese compromiso ha ido desapareciendo y el peligro es que hay poca gente joven dispuesta a asumir esa tarea de dirigir equipos de fútbol. Y ahí está el peligro en el futuro. Pero tenemos que hacer cantera, porque esto no puede desaparecer. La infancia que a mí me ha dado el fútbol, la juventud que me dio el fútbol, la posibilidad de estar aquí compartiendo esto, no lo da otro deporte. No podemos permitir que las nuevas generaciones no vivan el fútbol como lo hemos vivido nosotros. O sea que en ese sentido no podemos bajar la guardia. Sí, sin ninguna duda, pero hoy en día el problema que tenemos son los padres. Momo, tú serás un afortunado que no van los padres al campo. Nosotros los tenemos allí todos los días. Lo que tú decías antes de que se vestían a medio kilómetro y venían al campo. Hoy en día en el cruce de Arinaga, si tú vistes a los niños, porque nosotros somos un club afortunado en las instalaciones porque tenemos 4 campos. Tenemos uno de fútbol 11, 2 de fútbol 7 y el del polígono. Pues hay días que coinciden muchos partidos y tenemos que ir a vestirnos al campo de lucha. Pues viene el padre y te dice, ¿por qué mi hijo se vistió en el campo de lucha y no se viste aquí? Pero ¿y dónde lo vestimos? Dígame usted dónde lo vestimos, ¿me entiende? Y todos los días allí, ¿por qué no juega? ¿Por qué no? Miren, nosotros este año vamos a hacer un récord histórico en el Dorama. Vamos a tener 23 equipos. 23 equipos con 3 equipos femeninos. Eso es una locura, una locura. Y afortunadamente, lo he dicho y lo hemos hablado, somos un club que no necesitamos niños, nos sobran niños. Nosotros allí hemos tenido que decirle a los niños, no descartados, es que no tenemos hueco. No tenemos hueco para los niños, ¿me entiendes? Que eso quiere decir que se están haciendo las cosas bien o medianamente bien. Lleva un trabajo de muchos años, de muchos compañeros que han pasado por allí, pero para mí el problema en el fútbol, yo creo que en otros deportes igual, son los padres. Los padres llegan allí del primer minuto, se sientan allí, y ¿por qué no pones a mi hijo? Porque se le prohíbe que vayan a hablar con los entrenadores y lo esperan en la cantina, lo esperan fuera, le dicen 1000 cosas. Sí, que tenemos un montón de problemas. ¿Cuál es la diferencia? Que a medida que los niños van creciendo, ya no vienen al campo. Una vez y el niño llegue a juvenil, ya ese padre no viene, como ve que ya no va a ser futbolista, pero de Benjamín a Levín infantil, eso es una locura, eso es diario y constante. Es una realidad, es decir que lo que estás comentando ustedes es una realidad, es el día a día. Los padres son los cánceres del fútbol allí. ¿Por qué? Porque tiene todo un Cristiano Ronaldo, un Messi. Yo, mi hijo, ponte entrenador. Nosotros hemos puesto padre de entrenador. ¿Tú quieres? Venga, coge tú el equipo. Venga. Para que tú veas lo que es, lo que no es, para que están un mes y dice, tenía razón, porque... Y hay entrenadores que se han marchado y dicen, yo no aguanto más los padres. El problema es, yo vengo aquí a disfrutar, pero los padres... Eso, como tú dices, lo esperan fuera, nosotros lo tenemos prohibido que vayan a hablar con los entrenadores, sino al coordinador. ¿Tiene algún problema? Vete al coordinador.
¿Va a asustar al entrenador? No. Bien, entonces, y el día a día es el cáncer del... Porque los padres todos saben de todo. A los adultos le dicen de todo, a los niños, parte la pata, ¿tú qué estás diciendo, Miguel? ¿Tú qué estás diciendo? Por favor, hombre, vete a tu casa, hombre. Vete a tu casa. A mí me tendría que venir el árbitro y decirme, mira, aquel de la jaqueta negra, dile que se vaya fuera. Y si no, le va a llamar a la policía. Porque es que, de verdad que es lamentable. Es una pena que esto no cambie, porque los padres se creen que tienen los Messi ahí, los traen y no son capaces de decir, oye, mi niño viene a hacer deporte, como lo están a la esquina, en los parques haciendo están haciendo deporte, que disfrute, que el fútbol, los niños es para que disfruten, no es para que vayan y el problema está ahí, el problema va y es una lacra que difícilmente se va a quitar, mientras los padres sean los que dicen que como pagan, tienen derecho a dar, no, hombre, no, llévate al niño, vete, tú no quieres dar, llévate al niño, para no vengas a encordiar, tío. Vamos a ver. Fui maestro y director de centro en Ginamar. Un club no puede ser ni una guardería ni un centro de violencia. A los críos hay que educar en valores. A los padres hay que crear, para mí, un ideario clarísimo, porque es verdad, los Messi, los Ronaldo, ellos son más entrenadores que los propios entrenadores, pero hay violencia y no merece la pena. Porque no merece la pena, Pedro. Encontrarse con ese padre no merece la pena. Hay que guiarlo y para eso creo que los clubes deben tener una comisión educativa de disciplina para orientar. Yo en Ginamar tenía un club, centro comercial Venancio, de fútbol sala y fútbol. Y a veces había complicaciones. Pero, amén de todo lo que se ha dicho aquí, se puede sacar buenas conclusiones. Lo más importante es, en el fútbol, para los críos, que lo pasen bien, que se diviertan, que disfruten, que sean felices, que compartan la vida con el compañero, con el amigo, porque eso es lo que yo compartí con Pepito, con usted también, con toda la gente que están por aquí, los exjugadores que están como Juan. Disfrutar de la vida, eso es lo primero. Y por supuesto, yo hago una propuesta a través del Club Fútbol Unión Carrizal. Yo creo que debe crearse un centro de debate, una plancha de debate sobre lo que es el fútbol, por lo menos en el sureste. Que esta experiencia que ustedes han hecho ha sido riquísima, para mí ha sido riquísima. El patrimonio que ustedes han sacado hacia afuera, el sobreesfuerzo humano, como se suele decir, no es cuestión solamente de dinero, sino de abandono familiar, de entrega a veces altruista, porque yo me he pasado 50 años en Ginamar y tengo 4 colectivos. Y aparte estoy aquí con mi gente en Carrizal, ¿no? Pero sobre todo, saber dónde queremos llegar con él. ¿De qué te vale a ti tener 17 clubes si luego tienes 3 equipos de padres que... No, páralos. Aquí no venimos a educar a los padres. Esto no puede ser una guardería. Me explico lo que estoy diciendo. Yo creo, amigo Mario, que tú que eres el presidente, esta experiencia, y con esto termino, yo creo que puede seguir debatiéndose en el futuro. Desde el club fútbol, la verdad que estoy nervioso, desde el Carrizal, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar en un lugar histórico que fue un centro de encuentro, un centro de alegría, de lágrimas, también de triunfos, pero sobre todo fue un lugar de mucha vida, y sobre todo lo que estamos aquí, estamos en fútbol porque hacemos del fútbol nuestra vida. Si no, lo mandaríamos por ahí de paseo. Y termino. Mañana tenemos la siguiente mesa redonda, que es la historia del Club Carrizal. Y no se olvide, Perequín, que el miércoles tenemos el acto institucional, ¿oíste, Andrés? Arriba, en el Parque del Buen Suceso,
Un acto que están todos y todas invitadas. Y esta propuesta de mesa se la debemos al chico aquel que está atrás, se llama Pedro Viera. No, Pedro, que en la reunión de la comisión, mira, ¿por qué no hacemos debate? Yo creo que ha sido muy, muy positivo. Muchísimas gracias y por supuesto gracias a la gente de este canal. Gracias a todas las personas por asistir. Y una cosa que sí me gustaría, antes se comentó al principio, que el fútbol siempre fue de hombres, ¿no? Pero las madres que nos lavaban la ropa, cuando nosotros vestíamos las polainas blancas, toda llena de tierra y la llevamos, nosotros éramos 6. Yo quiero hacerle un homenaje a todas esas madres que estuvieron detrás del Club de Fútbol Unión Carrizal, y del Estrella, y del Dorama, y del Ingenio, y de la gente de vecindario, Cerruda. Creo que es importante recordar también, aunque creo que fueron muy importantes en el fútbol del sureste. Gracias.